Hoy quiero explicarte y quiero dejarte muy claro por qué es tan importante que aprendas a posicionar los elementos de tu mezcla en tres dimensiones, pero de forma realista. Porque hay mucha gente que sí, que utiliza reverb, que utiliza delay para posicionar esto un poco más en profundidad en la mezcla, pero no entiende cómo hacer para que su cerebro lo interprete como real. Tienes que entender algo. Si tú a tu cerebro le das a elegir entre algo que suena con menos calidad pero más realista, lo va a preferir a algo que suene con mucha claridad pero menos realista. ¿Por qué? Esto es psicoacústica pura. Nosotros cuando vamos por la calle lo que hace nuestro cerebro es interpretar el contexto de todos los sonidos, reflexiones y todo lo que está pasando a nivel auditivo mientras tú vas caminando por la calle. No lo procesa, simplemente él está pendiente de eso, está observándolo y en base a todos los datos que él recibe, él va almacenando para tener una base para que él sepa pues qué está pasando en cada momento y por qué. En la música nosotros trabajamos en estéreo. ¿Qué pasa? Si nosotros en un plano estéreo no somos capaces de hacerle ver a nuestro cerebro que eso está en un espacio tridimensional, nuestro cerebro lo va a interpretar como algo que no es real, porque es algo que no escucha de normal en la calle. Y esto lo que hace es que tu cerebro empiece a mandar fatiga auditiva para decirle a tu cerebro de que, hey, estoy sufriendo, quiero salir de aquí. Es por eso que hay muchos temas que suenan muy limpios, con mucha potencia, que tienen mucho peso y que suenan muy bien, pero realmente cuando estás escuchándolos después de 30 segundos es como que pasas de canción o te vas a ver otra cosa. ¿Por qué? Porque al no sonar de manera realista, tu cerebro está saturándose, no está entendiendo qué está pasando y como se fatiga, hace lo que sea para que salgas de ahí. Partiendo de aquí, quiero que entiendas algo. Vamos a trabajar con reverb, pero aparte de la reverb hay muchas más cosas que tienes que tener en cuenta. Vamos a empezar con el bombo. Y sí, no me he vuelto loco. O sea, vamos a utilizar reverb en el bombo. ¿Por qué? Por lo mismo, nosotros necesitamos darle un contexto de que ese bombo está en algún lugar en el espacio. Tú cuando vas a un concierto, o tú cuando entras en un estudio, o tú donde sea que escuches un sonido, incluido el de un bombo, tú no lo escuchas dentro de tu cabeza. Tú lo estás escuchando fuera. Quizás a 1 metro, a 2, quizás a la izquierda, quizás a la derecha, quizás el golpeo es más fuerte, más suave. Y eso tú le tienes que dar los datos, el contexto a tu cerebro para que entienda que esto está posicionado en un lugar real, por lo tanto, puedo estar tranquilo. Fíjate, tenemos aquí una secuencia de kick. Vamos a hacer una reverb por inserción. ¿Por qué por inserción? Porque si lo hiciese por envío, fíjate, si yo hago aquí un envío, pongo una reverb, pongo el dry wet al 100%. Vamos a ver, vamos a enviarlo todo. Lo voy a hacer muy corta la reverb, la quiero muy cerca porque el bombo por lo general suele estar delante en la mezcla. Y a mí me diese por mover esto hacia un lado, fíjate lo que pasa. El bombo está sonando a la derecha, pero la reverb sigue sonando en el centro. Entonces tu cerebro no lo percibe como real porque eso en la realidad no existe, no pasa. Si un sonido está detrás a la izquierda, pues su reverb, el contexto y todas las reflexiones de esa reverb y de todo lo que está pasando en ese lugar vienen del mismo lugar, no de lugares diferentes. Es por eso que aquí no vamos a trabajar por envíos. ¿Por qué lo vamos a hacer por inserción? Porque si yo ahora cojo esta reverb, le doy al 100%, la hago pequeña, le voy a quitar los graves, porque eso sí, los graves, las frecuencias graves no, porque nos van a dar problemas de fase. Pero el bombo, aparte de graves, tiene medios y agudos. Entonces, vamos a buscar esos medios y agudos. Ahí. Y ahora, esto tiene que ser muy sutil. Y fíjate, si yo ahora muevo esto a la izquierda o a la derecha, la reverb acompaña al sonido, entonces tiene mucha más coherencia que antes. Ahora, lo que nos interesa aquí en este sonido de momento es que esté presente delante. Fíjate, yo si tengo un sonido delante, las reflexiones, el contexto de la reverberación, que es dónde está posicionado ese elemento en las tres dimensiones, va a ser muy bajo, no va a sonar muy en la cara ni va a sonar muy atrás. ¿Por qué? Porque si el bombo está cerca, los milisegundos que tarda el sonido del bombo en llegar a nuestros oídos son menores que si estuviese lejos. Más que nada porque el tiempo que tarda en recorrer desde que golpea el bombo hasta que llega a nuestro oído, pues es más corto. Entonces,
Aquí tiene que ser algo muy muy sutil, siempre que sea bombos o bajos, tiene que ser algo que se sienta más que se escuche. O sea, tú no tienes que escuchar que la reverb está ahí, tienes que sentirlo, tienes que decir, está en un lugar, pero no siento que está ahí la reverb. Fíjate, lo voy a exagerar y luego lo voy a ir bajando. Ahí lo podría dejar quizás un poquito más alto. No lo vas a sentir, no lo vas a percibir. Si a mí con auriculares ya me cuesta, seguramente tú si estás escuchando esto en vez de con auriculares, con monitores, seguramente te cueste. Pero bueno, quiero que entiendas. Vámonos ahora al bajo. Lo mismo, aquí puedes coger la misma reverb del bajo. Voy a poner esto corto. Y fíjate, lo mismo, si yo lo llevo a tope, ¿ves? Yo no quiero los graves, yo quiero la parte de los medios o los agudos. En este caso sí que tiene. Lo mismo, aquí lo que le voy a hacer es subir un poquito el decay y el tamaño de la reverb lo voy a hacer un pelín más grande. ¿Por qué? Porque el bajo lo quiero un poquito más atrás que el kick. Y el estéreo lo voy a cerrar un poquito, muy poco. ¿Por qué? Nuestro cerebro interpreta que las señales que son más lejanas a nosotros son más monofónicas. Más que nada, ¿por qué? Porque al estar más lejos, las reflexiones tempranas no rebotan en lugares que están cerca. Entonces, la percepción que nosotros recibimos a través de los oídos no llega igual que si estuviese cerca. Que si yo tengo dos paredes aquí y retumban las paredes, tengo más información estéreo que si el sonido está detrás, retumban las paredes de detrás, pero cuando llegan a mi oído, el sonido llega más monofónico porque esas reflexiones que vienen por los laterales se han perdido. Entonces, aquí lo mismo. Queremos algo centrado, que esté un poquito más atrás. Cerramos muy poquito el estéreo y ahora lo mismo, vamos a ir bajando. Tampoco lo vas a notar y si lo notas es, ya te digo, es un sentimiento, es un sentirlo, es, ¡guau! Sé que hay algo ahí, pero no lo escucho. O sea, si yo te digo, diferénciame la reverb del bajo, seguramente, a no ser que tengas un oído privilegiado, te va a costar mucho, fíjate. Pero sí que nos da una sensación de separación, de ya no está aquí, sino está unos metritos más atrás. Vamos a ir dándole a esto, por ejemplo, con la P. Si le das al comando K, te deja automatizar luego, pues, o sea, vincular los parámetros que tú quieras en una letra. En este caso lo voy a hacer con la P. Entonces ahora, cuando yo le doy a la P, ves todo lo que está vinculado, que en este caso es la reverb del kick y la reverb del bajo, que es lo que llevamos de momento, pues se quedan apagados o encendidos. Fíjate cómo cambia. Apenas se nota, pero ya se va sintiendo algo. Ahora vamos con la caja. Fíjate, la caja suena tan seca que es como que el cerebro ya empieza a percibir. Dice, esto no es real. Esto en la realidad no suena así, necesito contexto. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Lo mismo, vamos a poner reverb. Y aquí vamos a empezar a profundizar. Aparte de la reverb, nuestro cerebro también necesita entender que dependiendo de dónde venga, pues va a tener más frecuencias o menos, va a estar el sonido más abierto, más estéreo o más cerrado. También va a fluctuar con otras cosas que pues influyen, ¿no?, en la psicoacústica, es en cómo percibe nuestro cerebro lo que escuchamos. En este caso, yo la caja la quiero tener, a ver, que lo voy a poner así, la quiero tener cerca, pero no delante de la caja ni tan lejos. Entonces lo que voy a hacer es decirle lo mismo. Vamos a quitarle, voy a quitar la reverb, vamos a quitarle primero los graves, vamos a limpiar el sonido. Tienes que entender también que cuando un sonido es más lejano, tiene menos graves y menos agudos, por la naturaleza del oído. El oído, normalmente, por el habla humana que está en los rangos medios, tiene el escucha mucho más sensible en ese área. Entonces, cuando nosotros alejamos un sonido, lo primero que empezamos a perder audición es graves y agudos. Y lo que más nos cuesta de perder la audición es la parte del rango medio, que es donde se posiciona el habla humana. Entonces, vamos a quitar un poquito de graves y un poquito de agudos.
Si te fijas, solo quitando un poquito de agudos y quitándole un poquito de cuerpo al snare, te vas a dar cuenta de que ya suena un poquito más atrás. Ahí está en la cara. Ahí suena un poquito más atrás. Si yo ahora aquí le pongo un utility y le cierro el estéreo, fíjate cómo aún va a ir un poquito más atrás. No es exagerado, ¿por qué? Porque es algo muy sutil, todavía no tengo reflexiones. Fíjate, estoy consiguiendo que un sonido se vaya hacia atrás sin utilizar reverberación, simplemente por cómo percibe mi cerebro en base a la información que le estoy dando de las frecuencias que tiene y de la apertura que tiene ese sonido. Ahora lo mismo, cuando un sonido está más lejano, va a tener menos cuerpo que uno que está en la cara. Entonces, los sonidos que vayamos a poner atrás, no los limites, no los satures tanto. Deja que tengan un poco más de dinámica para que el cerebro interprete que realmente están más atrás. En este caso, lo veo bien de dinámica, lo voy a dejar así. Y ahora vamos con la reverb. Yo lo que hago siempre es 100% wet porque lo que quiero es saber en qué lugar posiciono el contexto y después ya lo integro con el sonido. Entonces aquí ya sabemos que lo he echado un poquito para atrás. Vamos con lo mismo. Esto lo quiero un poquito más corto. El decay, cuanto más corto, más cerca está el sonido. Cuanto más largo, más detrás. Y el tamaño de la habitación, más de lo mismo. Cuanto más grande, pues el contexto será más amplio. Por lo tanto, pues nuestro cerebro interpretará que es un lugar más abierto, más grande. Cuanto más pequeño, pues un lugar más cercano, más íntimo. La caja la quiero cerca, por lo tanto voy a cerrar lo que es el tamaño. ¿Ves? Fíjate, si yo tengo la caja aquí, tiene mucho estéreo, está como muy abierto el sitio. Si yo lo voy cerrando, las reflexiones se acercan y lo siento más cercano. Ahora el decay lo voy a cerrar un poquito más. Y esto lo voy a abrir un poco más. Acuérdate siempre de las frecuencias, igual que aquí hemos cortado agudas y graves, esto es lo mismo. Fíjate, si yo pongo esto al 100% y le quito agudos y graves, la caja va a sonar más atrás que si abro y le doy graves y agudos. Fíjate. Ahí está detrás. Ahí se va acercando. Y fíjate lo que estaba diciéndote. Si yo tengo la caja con frecuencias graves y agudas y le empiezo a quitar estéreo a la reverb, recuerda que estamos solo escuchando la reverb, fíjate cómo el sonido aquí sí que es más descarado, va mucho más atrás, fíjate. Lo notas, ¿verdad? Pues fíjate ahora qué pasa si ahora que lo tengo detrás le empiezo a quitar más agudos y más graves y lo dejo más con los medios. Fíjate cómo todavía va muchísimo más atrás. ¿Y qué pasa? ¿Que por qué lo pongo en inserción? Porque si yo ahora esta caja la quiero así de atrás, pero la quiero a la izquierda o a la derecha, fíjate qué sencillo es, solo tengo que mover el panorama. Cuando movemos un sonido que ya lo hemos posicionado atrás hacia un lugar, por la compensación que tienen casi todos los DAWs, lo que pasa es como que se eleva un poquito y es como que se acerca un poco. Entonces, cada vez que tú muevas hacia la izquierda o la derecha, tendrás que compensarle bajando un poquito el sonido, porque si no lo que va a hacer es como la sensación de que se acerca, que está a un lado, pero está más cerca de lo que realmente habíamos dejado. Fíjate. Pues ahora yo lo recupero. Entonces, ahora hemos dicho que esta caja la queremos cerca, pues vamos allá. Vamos a dar un poco más de agudos. Un poquito más cerrado. Y ahora ya, pues le abro el estéreo porque no lo quiero cerrado. Lo voy a dejar más cerrado porque lo quiero cerquita, justo detrás del kick. Y ahora, cuanto más seco el sonido, más en la cara. Cuanto más reverb, pues más detrás, fíjate. Y lo mismo, yo aquí quiero el contexto. No quiero que sea creativo, quiero que sea para posicionarlo de una forma realista. Aquí ya se empieza a notar. Fíjate, si yo agrupo las tres cosas que hemos tocado aquí, que son la ecualización,
el estéreo, que lo hemos hecho un poquito más monofónico para posicionarlo un poco más detrás. Y lo mismo con la reverb, fíjate cómo cambia el sonido. Cambia bastante y se nota que está un poquito más atrás. Ahora, cuando le damos contexto, el cerebro trabaja por enfoque y por contraste. Entonces, si yo ahora le doy contraste, que es decir, dejo que mi cerebro pueda diferenciar este sonido de caja con el de kick, con el de bajo o con otros, él va a poder diferenciar en base al contexto de cada uno dónde está situado cada uno, y esto va a hacer que permita que el cerebro interprete que esa caja está o más detrás o más delante. Fíjate. Si yo ahora, por ejemplo, aquí lo mismo que hemos hecho antes, lo voy a vincular a la P, ¿ves? Si yo ahora le doy a la P, pues todos los procesos que estamos trabajando para posicionar de una forma realista nuestros sonidos, pues se desactivan. Esto es lo que teníamos al principio. Fíjate cómo va cambiando, ya suena de otra forma. Vamos a seguir con el hi-hat, lo mismo. Aquí le he cortado la suciedad antes, pero lo mismo, ponemos una reverb, ponemos un ecualizador y vamos a poner un utility. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Primero que nada, vamos a poner el ecualizador. Vamos a apagar la reverb y el utility. Pues yo el hi-hat lo quiero también bastante cerca. Sí que no lo voy a tocar. Así como está me gusta. El utility también lo voy a dejar igual porque lo quiero abierto. Así que lo borro y la reverb lo que voy a hacer es dejarlo cerquita y estéreo. ¿Por qué? Porque quiero que el hi-hat interprete a mi cerebro que está cerca. Entonces, el tamaño lo voy a hacer cortito para que suene en un sitio cercano. El decay lo voy a poner corto también para que el cerebro interprete que está cerca. El estéreo lo voy a cerrar un poquito para que no esté antes que el kick. Le voy a quitar los graves. Y ahora, pues con el dry wet lo posiciono. Luego puedes ir comparándolo con el resto de instrumentos que tienes para ver cuánto le tienes que dar a cada cosa, porque hay veces que en solo suena de una forma, pero luego como tienen que trabajar en contexto todos juntos, pues te puede ayudar a posicionar mejor cada cosa. Ya le subo un poquito el volumen. Fíjate. Pero voy a apagar el resto de cosas. Y lo mismo, aquí en el hi-hat, pues vamos a ponerle en la P, procesamiento, para activar y desactivar. Vamos a ver qué es lo que teníamos, vamos a ver qué es lo que estamos logrando. ¿Ves? Ahora la caja, noto que está demasiado cerca todavía, pues vamos a darle un poquito más aquí y vamos a darle un poquito más aquí. Un poquito más cerca. Y le voy a echar un poquito atrás. Vámonos con el shaker. El shaker lo mismo, lo quiero detrás, porque lo quiero detrás del hi-hat. Entonces lo que voy a hacer primero es ecualizar. Le voy a quitar los agudos. Voy a compararlo con el hi-hat y vamos a ver. Aquí vamos a limpiar todos los graves. Y aquí lo que voy a hacer es, donde tenga el cuerpo, las frecuencias agudas del shaker, lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque quiero enviarlo detrás. Entonces, donde esté la presencia, normalmente en los shakers suele ser entre 5.000 a 10.000. Voy a buscar dónde tiene más presencia, dónde a mi cerebro lo interpreta como más cercano, y le voy a quitar esas frecuencias con una Q ancha para hacerle ver que no lo quiero delante, lo quiero detrás del hi-hat, para que esas frecuencias se queden totalmente libres para el hi-hat, que mi cerebro, como trabaja por enfoque y por contraste, se pueda enfocar en el hi-hat y que el contraste que crea ese cambio entre el shaker y el hat nos permita hacerle ver que eso es algo que está detrás y que le da realismo. Fíjate. Por ejemplo, ahí suena bastante en la cara.
ahí están compitiendo por el mismo sitio y ahí automáticamente se pone el shaker detrás. Si yo ahora le pongo un utility y lo cierro, ya tengo un poquito más atrás, y si yo ahora le doy una reverb, pues lo mismo de siempre, cortamos el decay, el tamaño lo hacemos un poquito más amplio. Bueno, el decay lo vamos a hacer un poquito más largo porque lo queremos detrás del hi-hat. Vamos a cortar esto bastante. Vamos a quitar aquí graves. Y vamos a subirle un poquito porque se nos pierde. Vale, vamos a ver qué es lo que teníamos. Otra vez. Quiero que vayas viendo el progreso porque es muy importante para que tu cerebro entienda qué está pasando y por qué. Fíjate aquí en el shaker podemos bajarle la reverb un poquito más. Ahora tenemos aquí la percusión. Lo suyo en la percusión sería ir uno por uno, o sea, coger el clap, el hi-hat, pues aquí tengo una caja de grooves, unos golpes y unos hats. Sería esto. No quiero que este tutorial se haga eterno, entonces lo voy a hacer en el grupo, pero esto, ya te digo, lo suyo sería uno a uno porque así tú luego pues, puedes posicionar en cada lugar pues, los diferentes sonidos para que tú puedas crear todavía muchísimo más realismo. Aquí. Entonces la percusión yo la voy a poner un poquito más atrás. Si te das cuenta, son 3 parámetros los que tienes que tocar. Luego se puede profundizar muchísimo más y hay cosas mucho más complejas que te pueden ayudar a dar un nivel de realismo muchísimo mayor. Pero con estas 3 cosas, que es lo básico, o sea, es la base de todo lo que vendría después, fíjate lo que cambia. O sea, es una locura. Vamos a ver esto. Aquí lo mismo, lo primero que quiero es tirarlo atrás, entonces lo que voy a tener que quitar es la presencia, los agudos y los graves. Vamos allá. Y fíjate del oído, no te fíes de lo que ves aquí. O sea, no, es que 5000 hercios es mucho, no. O sea, fíjate de lo que interpreta tu cerebro y de cómo sientes ese sonido en el espacio donde tú lo quieres colocar, que es lo más importante. Ahí me gusta. Esto, por supuesto, pues lo vamos a cerrar muchísimo. Y el reverb también. Lo vamos a poner estéreo. Ahí detrás de todo lo que hemos colocado hasta ahora. Esto va a hacer un poquito más pequeño. Y ya te digo, o sea, esto lo suyo sería hacerlo uno por uno porque al final, pues igual esta caja la quiero más atrás que esta, o esta la quiero más a la izquierda que a la derecha, o esto lo quiero más presente. El clap y el hat seguramente pues no vayan tan atrás como los acabo de poner, pero es para que veas el ejemplo. No quiero que esto dure 1 hora porque si no te voy a aburrir y tampoco ese es el objetivo. El objetivo es que entiendas por qué estamos haciendo lo que hacemos y cómo eso te puede ayudar a mejorar tus mezclas en este caso. Entonces, lo mismo, vamos a hacer aquí el antes y el después. Uy, me he equivocado. Ahí, vamos a ver qué es lo que teníamos. Bueno, vamos primero a mezclarlo con todo. Aquí no le puedo dar un poquito de volumen. Vale, esto es lo que teníamos al principio. ¿Ves? Y ahora con el contexto me doy cuenta que esta caja está demasiado detrás. Pues vamos a ponerla un poco más adelante. ¿Ves que prontito lo hemos puesto donde queremos? Eso es lo bueno.
vas dándote cuenta de qué va tan atrás, qué va tan adelante. Por ejemplo, pues ahora tendríamos esta vocal, vamos a ver qué hay aquí. La vocal la quiero en la cara, o sea, la quiero muy cerca. Entonces aquí lo que voy a hacer es quitarle graves. Le voy a dar presencia, que la presencia de la voz está entre 1000 y 5000, dependiendo de la voz. Le voy a dar brillo, le voy a cortar ahí por si acaso. Ahora, voy a dejarla como está y lo que voy a hacer aquí es una reverb para posicionar. Que, ojo, fíjate, mira, otra cosa. También lo puedes hacer con delay. O sea, al final, cuando algo está muy cerca, para cosas que están más lejos, prefiero hacerlo otro día en otro tutorial porque si no va a ser información que puede confundirte. Pero para cosas que están cerca es muy sencillo. Fíjate, cuando no quieras usar reverb, porque igual estás pensando, ya David, pero es que si a ti borro todo de reverbs, al final voy a tener ahí una confusión de un montón de cosas. Si lo haces bien, te vas a dar cuenta que no. O sea, fíjate, si yo le doy al play aquí, suena todo limpio. No hay una bola de reverb, no hay algo que digas, bueno, me está molestando. Pero sí que es verdad que le puedes dar como otro toque más dinámico y que también suene realista con un delay. Te voy a enseñar cómo hacerlo con cosas que están cerca. Por ejemplo, vamos a aprovechar esta voz. Entonces aquí lo que vamos a hacer es coger el sync, lo quitamos y vamos a poner unos pocos milisegundos. Que estos milisegundos lo que van a hacer es hacerle creer a nuestro cerebro que son reflexiones tempranas de las paredes que están cerca nuestra. Entonces, como eso tiene que estar muy presente, pero no tiene que durar mucho en el tiempo porque son reflexiones que rebotan en la pared, llegan a nuestro cerebro y pues ahí se acaban, el feedback lo vamos a dejar bajito. Y voy a poner, por ejemplo, el dry wet al 50 para poder pues, tener un contexto mejor y poder contrastarlo mejor con la voz. Y vamos a ver dónde dejamos los milisegundos. Lo que puedes hacer aquí también, si quieres, es utilizar la calculadora. O sea, puedes coger la calculadora y calculas 60.000, que son los milisegundos que tiene un minuto, entre los BPM de tu canción. En este caso los BPM son 125. Entonces esto nos da 480, que esto sería el tiempo de una negra. Entonces, como yo aquí voy a ponerlo, no sé, en semicorcheas sería entre 4, o sea, si lo divides entre 2 serían corcheas, entre 2 semicorcheas, otra vez entre 2 fusas, 60, sí, pues 60 o 30. Pues vamos a probar aquí a 60 milisegundos. Por ejemplo. Y ahora el feedback lo voy a dar para dejar un poquito de cola, como si estuviese rebotando en un pasillo, en vez de en una habitación más abierta. Ahí, fíjate. Y lo mismo, como va a tener poco espacio desde donde suena la voz hasta donde llega nuestro cerebro, lo que vamos a hacer es dejar bastante sonido de graves y de agudos. Pero tampoco tanto. Ahí. Y ahora el dry al wet tiene que ser mínimo, o sea, es algo que lo mismo que cuando hemos hecho el bombo. Tiene que ser algo que se sienta, no algo que digas, ¡buah! Es muy evidente, está ahí. No, no buscamos eso, buscamos que tenga información el cerebro para contextualizar el lugar donde está todo, pero no queremos algo evidente, porque esto no es creativo. Esto es simplemente para hacer creer a nuestro cerebro que está en un lugar posicionado. Fíjate, 60, vamos a probar con 120. ¿Ves? Si yo lo pongo así, a 120, que es un poquito más largo, es como que el lugar se hace más grande. Fíjate. Voy a poner esto en 60 como lo teníamos. Si lo exagero, para que sea exagerado, fíjate que es como que canta en un lugar más cerrado. Y si yo ahora lo hago más grande, nos da la sensación de que está en un lugar más grande. Entonces ahora... Fíjate cómo cambia. Esto lo que hace es darnos un poquito más de estéreo y lo que hace es que nuestro cerebro perciba que está más cerca todavía. Vamos a dejarlo así, porque a mí me gusta. Y lo mismo, vamos a poner aquí el antes y el después. Vamos a ver cómo lo llevamos.
fíjate, en el tema de la voz no es algo que sea muy evidente, pero vamos a intentar darle un poquito más de cercanía. Vamos a subirle un poquito más la presencia. Y vamos a alterar la dinámica, ¿ves lo que te decía antes? Las cosas que tienen la dinámica más corta, el cerebro lo percibe más cerca nuestra, y las cosas que tienen más dinámica, que tienen más pegada, las percibe más lejanas. Vamos a limitarlo un poquito. Esto, a ver, ¿a cuánto tenemos el pico máximo con el volumen a 0? En este caso está menos 5. Pues aquí vamos a decirle menos 5. Esto es estructura de ganancia. Si no conoces la estructura de ganancia, te recomiendo que veas este vídeo que te dejo arriba, que lo mismo. Eso iría antes que esto. Si tú no entiendes la estructura de ganancia, aquí puedes tener muchísimos problemas, porque seguramente ya tengas muchos de antes en la estructura de ganancia si no estás trabajándola. Así que cuando acabes este vídeo, si no has visto ese vídeo, míralo y vas a ver que solo con estos dos vídeos tu música va a tener un cambio increíble. Dicho esto, vamos allá. Hemos puesto a menos 5, vamos a limitar un poquito para hacer que la voz suene más presente, que tenga menos dinámica y el cerebro interprete que está más cerca nuestro. Ponemos el techo en el pico máximo que teníamos, que en este caso hemos dicho que es menos 5, y ahora con el input gain vamos a ir dándole, vamos a limitar hasta que nosotros veamos que la voz se acerca un poquito, pero que no rompemos el sonido. Vamos a comparar. Sí, ahora ya lo notamos mucho más cerca. Vamos a comparar lo que teníamos con lo que tenemos ahora después de haberle puesto también el control dinámico. Ahora lo que tenemos que es volver a poner esto en su sitio para que no suene tan alto y opaque el resto de instrumentos. Luego también recuerda que el volumen, cuanto más volumen tenga, pues más percibido delante, cuanto menos, más percibido detrás. Genial. Luego tenemos aquí unos acompañamientos de la voz. Es que como los acompañamientos los quiero detrás, pues aquí seguramente con un EQ, una reverb y un... Mira, por ejemplo, vamos a ver. Primero que nada vamos a ponerlos detrás porque igual no nos hace falta la reverb. Vamos a ver cómo queda todo en contexto. Uy. Pues donde está el carácter, donde está la presencia de las voces secundarias, lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque quiero que suenen detrás de la principal. Para lo mismo vamos a darle aquí. Vamos a cerrarle esto. Estéreo, vamos a cerrarlo bastante, vamos a poner un utility delante de la reverb para que el sonido de la voz esté más cerrado. No mucho, porque fíjate, yo aquí he abierto antes el sonido para que suene estéreo, entonces lo voy a cerrar un poquito, tampoco quiero mandarlo tan atrás. Ahí. Vamos a ver lo mismo que llevamos haciendo todo el rato. Vamos a poner el antes y el después. Fíjate, ahora ha bajado mucho el volumen, entonces vamos a subirlo para volverlo a poner en un lugar donde el cerebro interprete que están delante, pero un poquito detrás de la principal. ¿Ves? Fíjate, ahí están casi compitiendo, se están pegando la principal y la secundaria. Cuando las posiciono, automáticamente una se pone delante, otra detrás y para nada se molestan. Fíjate,
y luego pues quedaría esta textura de vinilo, que no lo voy a hacer, y un motivo de piano, que sería lo mismo que hemos venido haciendo. No quiero hacerlo porque no quiero que esto se haga súper pesado. Espero que hayas entendido el concepto, espero que te quede claro, espero que lo pongas en práctica, porque si lo pones en práctica te vas a dar cuenta de que solo con esto, con el vídeo que te he mencionado durante este vídeo sobre la estructura de ganancia, puedes pasar del 0 al 7. O sea, automáticamente. Estas dos cosas son las cosas que hacen que una persona que suene amateur pueda sonar muchísimo mejor en cuestión de horas. Simplemente entender esto, interiorizarlo y aplicarlo a tu música. Espero que te sirva. Si tienes cualquier duda, me tienes en los comentarios. Me puedes buscar también en Instagram, @DavidCanadaMusic, y nos vemos en el próximo vídeo.